Existe un árbol capaz de dar alrededor de 450 libras de alimento en una sola temporada. Un árbol que no necesita volver a sembrarse cada año. Lo plantas una vez y puede seguir produciendo durante décadas. Resiste temporales que derriban otros cultivos. Tolera sequías que dejan vacíos campos enteros. Durante miles de años alimentó comunidades completas sin fertilizantes caros, sin labranza constante y sin esa dependencia que hoy nos parece normal. Y aún así, cuando un imperio entendió lo que tenía enfrente, no lo vio como un regalo, lo vio como una herramienta. Intentaron convertirlo en ración barata para sostener un sistema injusto. Intentaron usar un árbol generoso como instrumento de control. Pero ni el árbol ni la gente aceptaron esa historia tan fácilmente. Durante décadas fue rechazado, apartado, entregado a los animales. Esta es la historia del árbol que intentaron degradar justo antes de que el mundo necesitara recordar su verdadero valor. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo, lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, suscríbete. Activa la campana y comparte este episodio con alguien que también quiera redescubrir lo que el tiempo y los intereses dejaron fuera del centro. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia cruzó océanos, imperios y generaciones, y me encanta saber desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy. Lo más impactante de esta historia no es solo la productividad del árbol, es el cambio de significado. Durante siglos fue una base de vida. Después fue reducido a simple combustible humano. Y más tarde, cuando podía haber ayudado a alimentar regiones enteras con menos esfuerzo y menos dependencia, terminó arrinconado, malentendido o tratado como reliquia tropical. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo un árbol tan útil quedó fuera del centro de la agricultura moderna? Para entenderlo hay que volver muy atrás, mucho antes de las plantaciones y de los jardines botánicos imperiales. Hace unos 3000 años, en el archipiélago de Bismarck y en las rutas oceánicas que se extendían desde esa región, un pueblo navegante empezó a poblar islas remotas del Pacífico. Hoy los conocemos como Lapita. Cruzaron enormes distancias en canoas con estabilizadores guiados por estrellas, olas y corrientes. No llevaban mapas como los entendemos hoy. Llevaban memoria y observación, pero no viajaban vacíos. Transportaban lo necesario para fundar vida en nuevas tierras, animales, raíces, tubérculos y un árbol extraordinario. La evidencia arqueológica muestra que este fruto acompañó asentamientos antiguos en distintas islas del Pacífico. Mucho antes de la presencia europea, ya estaba siendo cocinado, procesado y conservado. Su nombre científico es Artocarpus altilis. En muchas islas fue conocido como ulu, y durante milenios no fue una rareza, fue un pilar. Un solo árbol podía dar cerca de 450 libras de fruto por temporada. En términos calóricos, su rendimiento por superficie podía rivalizar con algunos de los cultivos más importantes del mundo moderno. Pero su ventaja real era otra. No exigía volver a sembrar cada año. Estaba ahí, crecía, maduraba, volvía a dar. Las comunidades del Pacífico entendieron que no estaban frente a un simple árbol frutal. Estaban frente a una infraestructura viva. Lo comían asado, hervido o horneado. Lo secaban. Lo convertían en harina. En algunos lugares lo fermentaban y almacenaban en fosas forradas con hojas, donde podía conservarse durante años. Su madera servía para construir. Sus troncos podían usarse en embarcaciones. Sus hojas daban sombra. Era alimento, refugio y continuidad. Mientras otros sistemas dependían de resembrar y empezar de nuevo, este ofrecía permanencia. Y entonces llegaron los europeos. Cuando vieron el árbol del pan, no vieron lo mismo que las comunidades que habían convivido con él durante siglos. Vieron calorías baratas. Vieron un modo de sostener economías coloniales sin elevar demasiado los costos. En 1769, James Cook llegó a Tahití acompañado, entre otros, por el botánico Joseph Banks. La misión oficial tenía otro objetivo:
Pero Banks quedó impresionado con aquel árbol de frutos grandes que formaba parte de la vida cotidiana local. Probó el fruto cocinado. Le pareció saciante, suave, útil, y regresó a Inglaterra con una idea. En las colonias británicas del Caribe, los dueños de plantaciones enfrentaban una crisis de abastecimiento. Entre huracanes, sequías y cambios geopolíticos después de la Revolución Americana, conseguir alimento barato para sostener a la población esclavizada se había vuelto más difícil. Miles murieron por hambre en pocos años. Los propietarios no buscaban dignidad ni bienestar, buscaban reducir costos. Banks propuso entonces el árbol del pan como solución. Abundante, productivo, tropical y aparentemente ideal para alimentar a gran escala con muy poco esfuerzo. La propuesta fue lo bastante atractiva para convertirse en misión imperial. En 1787, el rey Jorge III autorizó una expedición. El barco sería el HMS Bounty y el mando recaería en William Bligh. El objetivo era claro: transportar árboles del pan desde Tahití hasta el Caribe para convertirlos en ración de plantación. Bligh pasó meses en Tahití reuniendo plantas jóvenes y transformó buena parte del barco en un vivero flotante. Llegó a recolectar más de 1000 ejemplares. La cubierta parecía un bosque sobre el mar. Entonces ocurrió uno de los episodios más famosos de la historia naval. En abril de 1789, pocas semanas después de dejar Tahití, estalló el motín del Bounty. Fletcher Christian y otros hombres tomaron el control del barco. Las razones siguen discutiéndose, pero el resultado fue claro. Las plantas, aquellas más de 1000 promesas de alimento colonial, fueron arrojadas al océano. Bligh y un pequeño grupo fueron abandonados en una embarcación abierta. Parecía el final del proyecto. Pero el imperio insistió. 2 años después, Bligh volvió a partir, esta vez con más respaldo y más seguridad. Reunió más de 2000 plantas. El viaje fue duro, pero una parte sobrevivió. En 1793, la expedición llegó a Jamaica. Los árboles fueron instalados primero en jardines botánicos y luego distribuidos en distintas parroquias. El clima les favoreció. El suelo también. Crecieron con rapidez. Para quienes administraban plantaciones, parecía que el plan por fin funcionaría. Solo que había algo que nunca entendieron. La gente a la que pretendían alimentar con ese árbol no quiso aceptarlo. No era solo una cuestión de sabor. El árbol del pan podía cocinarse de muchas formas: asado, hervido, frito, convertido en masa o harina. El rechazo no era culinario, era histórico, era moral, era el peso de la intención con la que había sido introducido. No llegaba como cultivo compartido ni como regalo. Llegaba marcado por el cálculo de abaratar la supervivencia dentro de un sistema de opresión. Y por eso, durante décadas, fue apartado. En muchos lugares terminó sirviendo más para animales que para personas. Asado, hervido, frito, convertido en masa o harina. El rechazo no era culinario, era histórico, era moral, era el peso de la intención con la que había sido introducido. No llegaba como cultivo compartido ni como regalo. Llegaba marcado por el cálculo de abaratar la supervivencia dentro de un sistema de opresión. Y por eso, durante décadas, fue apartado. En muchos lugares terminó sirviendo más para animales que para personas. Pasaron cerca de 40 años antes de que empezara a entrar lentamente en la dieta jamaicana de otra manera. Y eso solo comenzó a cambiar después de la abolición de la esclavitud en 1834. Con el tiempo, el árbol empezó a desprenderse del significado que le habían impuesto. Entonces aparecieron otras formas de verlo, otras formas de cocinarlo, otras maneras de incorporarlo a la vida cotidiana. Asado con mantequilla y pimienta, frito en desayunos, hervido en sopas y guisos, convertido en harina o en chips. Ya no era el fruto traído para sostener una plantación. Empezaba a convertirse en un alimento resignificado por quienes antes lo habían rechazado.
lo volvieron suyo. Y ahí está una de las grandes vueltas de esta historia. Lo que el imperio quiso imponer como ración terminó entrando con los años a una cocina viva, propia y culturalmente transformada. Pero el daño ya estaba hecho, porque en gran parte del Caribe y fuera de él, el árbol del pan siguió cargando una historia incómoda. Y eso dificultó verlo simplemente por lo que era: uno de los sistemas alimentarios perennes más eficaces jamás domesticados. Nutricionalmente ofrecía carbohidratos complejos, fibra, más proteína que el arroz, y una combinación valiosa de potasio, magnesio, hierro, cobre y vitamina C. Productivamente, seguía siendo notable. Un árbol podía dar cientos de libras de fruto al año. Su vida productiva podía extenderse durante unos 70 años. En regiones con lluvia suficiente, no requería riego adicional. No necesitaba siembra anual. Y tras tormentas fuertes, podía rebrotar desde sus raíces. Eso cambia por completo la conversación sobre seguridad alimentaria. Porque mientras muchos cultivos anuales dependen de replantar, fertilizar y repetir una cadena intensiva de trabajo cada temporada, el árbol del pan ofrece otra lógica, una lógica perenne. Una vez establecido, resiste mejor el tiempo, el clima y la falta de insumos. Un solo árbol, bien ubicado, puede aportar una cantidad importante de alimento durante gran parte de una vida humana. Y aún así, sigue siendo subutilizado. ¿Por qué? Porque no encaja bien en el modelo dominante. La agricultura industrial ama la uniformidad, ama las cosechas mecanizables, los calendarios previsibles, los frutos que viajan durante días sin problema, las semillas vendibles, la dependencia repetida. El árbol del pan se resiste a todo eso. Sus frutos no maduran todos al mismo tiempo. No está pensado para una cosecha mecánica masiva. Fresco, se deteriora rápido si no se procesa o refrigera. No obliga a comprar semillas cada año. Se multiplica por brotes de raíz o material vegetativo. En otras palabras, no encaja bien en una economía construida sobre la repetición del consumo. Por eso, en algunos lugares, se le etiqueta como poco práctico, anticuado o incluso invasivo. Palabras que a veces esconden otra realidad. Que una planta demasiado autónoma siempre resulta incómoda para un sistema que gana más cuando dependes de él, pero no todos aceptaron que el árbol del pan quedara relegado al pasado. A comienzos del siglo XXI, la botánica Diane Ragone impulsó con fuerza el Breadfruit Institute en Hawái. Durante años recorrió islas del Pacífico, documentó conocimiento indígena y reunió variedades. Su trabajo ayudó a conservar la colección más importante del mundo de este árbol, con unas 150 variedades protegidas y material recolectado de cientos de ejemplares. Desde 2008, más de 100.000 árboles han sido distribuidos en más de 40 países. Han llegado al Caribe, América Central, África, Asia y distintas islas del Pacífico. Se han plantado en patios, huertos comunitarios, escuelas, pequeñas fincas y espacios públicos. No como una curiosidad botánica, sino como una respuesta real. Y aquí aparece la ironía más poderosa de toda esta historia. Hoy, mientras el mundo busca cultivos capaces de resistir calor extremo, irregularidad climática y suelos cansados, el árbol del pan vuelve a aparecer como algo que nunca debió salir del foco. Los modelos climáticos advierten que una parte importante de la producción agrícola podría disminuir hacia mediados de siglo. Y aún así, este árbol lleva milenios haciendo exactamente lo que ahora llamamos resiliencia. Prospera en calor tropical, tolera sequía una vez establecido, se recupera tras temporales y produce alimentos sin arar la tierra cada año. Lo que hoy muchos presentan como innovación, este árbol ya lo había resuelto hace siglos. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas soluciones siguen fuera del centro, no porque no funcionen, sino porque no encajan en el modelo económico dominante? ¿Cuántos sistemas alimentarios resilientes fueron apartados no por ineficientes, sino por demasiado independientes? ¿Cuántas veces llamamos obsoleto a lo que en realidad era demasiado libre?
El árbol del pan fue llevado al Caribe para sostener un sistema injusto. Fracasó en ese propósito inmediato porque quienes debían aceptarlo, lo rechazaron. No permitieron que ese fruto se convirtiera sin resistencia en símbolo de resignación. Y con el tiempo, fueron precisamente los descendientes de quienes lo rechazaron, quienes terminaron incorporándolo a una cocina rica, viva y propia. Lo transformaron. Le quitaron el sentido que el imperio quiso imponerle. Lo volvieron suyo. Esa es la gran inversión de la historia. Lo que fue pensado como ración terminó convertido en identidad. Hoy seguimos gastando miles de millones tratando de diseñar cultivos resistentes al calor, a la sequía y al desgaste del suelo, y al mismo tiempo, una respuesta antigua sigue esperando en regiones tropicales. Un árbol que puede producir alrededor de 450 libras al año, seguir dando durante 70 años, resistir eventos climáticos difíciles y alimentar generaciones enteras, sin pedir replantación constante. No es una fantasía. Es memoria agrícola. Este conocimiento no desapareció del todo. Sigue vivo en brotes de raíz, en viveros, en huertos comunitarios, en cocinas que lo resignificaron, en investigadores que se negaron a tratarlo como reliquia. Sigue vivo cada vez que alguien planta un árbol sabiendo que quizá no solo está sembrando para sí, sino para quienes vendrán después. Tal vez eso sea lo más importante. El árbol del pan no es solo un cultivo productivo. Es una pregunta sobre qué agricultura queremos. Una que nos obligue a empezar de cero cada año, o una que construya continuidad, una que dependa de cadenas externas, o una que devuelva cierta autonomía, una que agote el suelo, o una que trabaje con el tiempo en lugar de pelear contra él. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que árboles como este deberían ocupar un lugar mucho más importante en el futuro de la alimentación? Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te dejó pensando, regálame tu like y compártela con alguien que también quiera recordar lo que la tierra todavía sabe, porque aún quedan muchas semillas, muchos árboles y muchos conocimientos esperando volver a ser vistos.